Hemos solicitado esta interpelación porque Vox está muy preocupado con la creciente burocratización en la labor de los maestros y profesores en Aragón. Creciente burocratización. El Partido Socialista dejó una educación hiperburocratizada y con el Partido Popular la cosa va a peor. No se ha corregido nada y ha empeorado mucho. El Partido Popular prometió en campaña electoral, bueno, lo que suele hacer, que promete lo que luego no hace o hace lo contrario. El Partido Popular engañó a los electores prometiendo, y cito textualmente, que eliminaría trabas y cargas burocráticas en la gestión encomendada a los profesores, simplificando los procesos administrativos y eliminando algunas de las nuevas figuras impuestas a los centros. La verdad, tengo que decir, de una forma, yo diría, con una sensación de decepción, de absoluta decepción, porque el resultado electoral, la investidura del señor Azcón gracias al pacto de investidura, al pacto de gobernabilidad de Aragón suscrito con Vox y la formación del nuevo Gobierno abrieron una expectativa en la educación aragonesa, una expectativa de que se iban a corregir muchos de los errores de la etapa socialista, errores que hasta el momento no se ha corregido ninguno. Y no se ha corregido ninguno porque la tendencia que vemos es la contraria de las promesas hechas en campaña electoral. Porque es que no se cumpla la promesa en el tema de la burocratización, tampoco se cumple con el uso del catalán. Y eso es lo que nos hace sospechar que con la burocratización tampoco se va a cumplir. Bueno, voy a refrescarles la memoria de lo que prometieron sus señorías en campaña electoral respecto al catalán. Prometieron que iban a, cito textualmente, a rechazar la imposición de un catalán o un aragonés normalizado que los aragoneses no reconocen como propios y que arriesga la supervivencia de nuestro verdadero patrimonio. Y estaba bien dicho, y esa promesa la apoyamos, porque es exactamente lo que pensamos nosotros. También prometieron omitir el catalán para denominar a las modalidades vernáculas de la zona oriental de Aragón. Bueno, esa era la época en la que el señor Azcón, todo solemne, decía: en Aragón no se habla catalán. Eso era antes de que don Jordi Azcón se convirtiera al catalanismo. Por otro lado, vemos que la tendencia de su departamento, de la gestión tanto de la señora Pérez como últimamente de la señora Hernández, es de absoluto seguidismo de las equivocadas políticas socialistas en cuanto a contenidos curriculares. Absoluto seguidismo de la política socialista y de la LOMLOE, que ha llenado los contenidos de la ESO, los contenidos que tienen que estudiar nuestros hijos, como le dije el otro día a la señora directora general, han llenado los contenidos de porquerías sobre el globalismo, sobre la perspectiva de género, sobre el alarmismo climático y sobre ese feminismo tan del gusto de la izquierda, ese feminismo enloquecido y radical. Nos preocupa, señora consejera, por consiguiente, que sus promesas de reducir la burocracia hayan sido un engaño, una estafa similar a la perpetrada por don Jordi Azcón con el tema del catalán. Y nos preocupa especialmente por dos motivos principales. En primer lugar, por el mismo contenido de las órdenes firmadas por su señoría el 25 de julio de primaria, secundaria y bachillerato, en las que se consagra la ponderación de los criterios de evaluación como la única forma posible para evaluar. Lo que ha dejado y está dejando sumida a la educación en Aragón en una sima enronada por una burocracia asfixiante, paralizante, inasumible y, lo peor de todo, para nada, inútil, una burocracia inútil que no sirve para nada. Y en segundo lugar, todavía más preocupante, si cabe, por la autoritaria actuación de la Inspección de la Educativa en Huesca, en concreto en la figura de su inspector jefe, y por la amenaza de la extensión de esos criterios de inspección a las 3 provincias. Voy a comentar algunos temas en relación con la evaluación. Lo primero,
que los criterios de evaluación en sí ya son absurdos, muchos de ellos, y que es imposible calificarlos, es imposible evaluarlos. Mire, voy a leer textualmente el criterio de evaluación 9.2 del currículum de Geografía e Historia para primero y segundo de la ESO, para niños de 12 o de 13 años. Dice el criterio, dice: interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los principales desafíos del mundo actual, expresando la importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlos desde su capacidad de acción tanto local como global, valorando la contribución del Estado, sus instituciones y las asociaciones civiles en programas y misiones dirigidos por organismos nacionales e internacionales para el logro de la paz, la seguridad integral, la convivencia social y la cooperación entre los pueblos. ¿Cómo se puede calificar esto? ¿Cómo se puede evaluar si un niño de 13 años o de 12 interpreta esto adecuadamente? Y como esto, muchos, como lo que le dije el otro día sobre las matemáticas con perspectiva de género, los quebrados y las quebradas, ¿se acuerda que se lo dije? Y luego viene el problema de la ponderación de los criterios de evaluación. Mire, Toño, un profesor, un compañero, me manda este mensaje. Me manda un WhatsApp, dice: Fermín, lo de los criterios y demás es inviable y llevamos un Excel de 80 o 90 filas para cada alumno, que es imposible actualizar porque no puedes observarlo todo. También una excompañera, bueno, compañera, porque los profesores siempre serán compañeros, una profesora de Huesca me manda este email. Me dice: hola Fermín, quiero agradecerte todo lo que estáis haciendo por nosotros desde las Cortes. Quiero comentarte lo que tengo que hacer para evaluar este curso. Es imposible llevarlo. Para hacerlo bien y que sea verdad lo que registras, se necesitan varias horas al día. Yo he hecho un cálculo. Llevo 5 grupos de 23 alumnos en la ESO de 3 horas a la semana y otro de bachiller de 4, en total 19 horas. Llevo docencia directa en 6 grupos. En la ESO tengo 18 criterios de evaluación de cada grupo que se desglosan en 3 indicadores de evaluación, haciendo un total de 50 indicadores por nivel. En el grupo de bachillerato tengo 20 criterios con 3 indicadores cada uno, total 60 indicadores. Tengo que evaluar, por tanto, 330 indicadores entre todos los cursos. Si cuento más o menos unos 23 alumnos por clase, en algunas tengo más y en otros menos, a los que tengo que evaluar, me salen 7.950 indicadores en total, contando a todos los alumnos y todos los indicadores. Cada indicador lo evaluamos a lo largo del curso 2 o 3 veces. Si multiplico el total de indicadores por las veces que le evalúo, de media 2 veces y media, me salen 18.975 anotaciones. Cada anotación es la evaluación de un indicador a un alumno. Además de hacer la anotación, tengo que conservar el instrumento de evaluación todo el año ordenado y clasificado por si hubiera una reclamación a final de curso. Porque las reclamaciones solo se pueden hacer al final de curso con la nota de junio. Bueno, me han dicho que ha habido un caso especial en el Instituto Ramón y Cajal de Huesca, en el que un padre ha reclamado a mitad de la primera evaluación, aunque ese caso por lo visto es especial. Esto no se puede llevar. Lo peor de todo es que sabemos que esto no sirve para nada. A algunos compañeros esto le está causando estrés y ansiedad y a algunos les han dado la baja. Los que peor la pasan son los profesores que aprobaron las OPOs y este año están con el año de prácticas porque tienen miedo de que el inspector les suspenda después de todo el sacrificio de preparar las oposiciones. Los políticos tenéis que hacer algo, así no podemos seguir. Mire, señora consejera, esto que es absolutamente cierto, que está pasando en todos los institutos y colegios de primaria, es un disparate inexplicable. Es el resultado de aplicar las órdenes del 25 de julio de primaria, secundaria y bachillerato. Concretamente los artículos 13.2 de la de primaria, 13.2 de la de secundaria y 18.2 de la de bachillerato. Se lo pregunté el otro día a la señora directora general de Ordenación Académica y no me contestó. Así que voy a probar suerte con su señoría. ¿Quién puso estos artículos? ¿Quién mandó ponerlos? Ya se lo dije una vez, pero se lo voy a volver a decir otra vez. Los técnicos de su departamento metieron en un lío muy gordo a la señora Pérez, a su antecesora, con el tema de Caneto. A su señoría
le puede pasar lo mismo con lo de la ponderación de los criterios de evaluación, que sus técnicos, sus directores generales, le van a meter en un lío político y vamos a ver cómo sale de él. Muchas gracias, señorías. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Ziviat. La pregunta que me hacía en la interpelación era relativa al personal docente no universitario y respecto a las medidas para reducir la burocracia. Ahora he aprovechado para volver a reiterarme preguntas que le había contestado de forma breve en otras comparecencias que había hecho ante estas Cortes. Por lo tanto, voy a pasar directamente a hablar de la burocracia, señor Ziviat. Es verdad que los miembros de la comunidad educativa reconocen que la burocracia les lleva una parte importante de su trabajo y que esto repercute en la dedicación a lo que es enseñanza propiamente dicha. Pero hoy todos, casi como ciudadanos, podríamos decir que la burocracia nos obliga a realizar formularios, a realizar actuaciones que consideramos desde el punto de vista individual que nos consume mucho tiempo. Pero el término burocracia no solo tiene un contenido peyorativo, señor Ziviat, también hay que ser conscientes que la burocracia cumple una función importante al establecer reglas y procedimientos claros. La burocracia garantiza que en la tramitación de los asuntos estos sean tratados de una manera justa y equitativa. Permite la transparencia y la rendición de cuentas. Por tanto, los procedimientos, que es lo que hacen los docentes, a través de eso que usted llama burocracia, en realidad también tienen su margen de garantía para los docentes, para las familias y para el sistema educativo en general. Repercute directamente en la calidad de la enseñanza, si Dios quiere. El problema es saber qué trámites son necesarios y cuáles se considerarían que no inciden y que puede considerarse que en ese caso la burocracia ha dejado de ser una herramienta de apoyo para ser un problema. En su pregunta metía como ejemplos de burocracia inasumible el proceso de evaluación del aprendizaje de los alumnos. ¿De verdad piensa usted que este proceso debe ser simplificado? ¿Sabe que los docentes son los que programan, preparan los criterios y procedimientos de evaluación de sus alumnos? ¿También considera usted que es burocracia los planes de seguimiento y refuerzo para los alumnos que no promocionan? ¿Debemos simplificar esto para los que no promocionan estos planes? También los planes de trabajo y de refuerzo de aquellos alumnos que más lo necesitan, como son los que tienen dificultades de aprendizaje, ¿también debemos quitarlos, suprimirlos? Pues la verdadera burocracia, discrepo en esto, pero la verdadera burocracia sí que puede desmotivar a los docentes porque les obligan, evidentemente, a planificar, a atender las necesidades de nuestros estudiantes, perdiendo parte de esa dedicación y dedicándola a algo negativo, si se considera exceso de burocracia, y la ineficacia que como docentes están produciendo en el sistema. Pero esto en caso de que exceda de lo estrictamente necesario. Burocracia cero, en un proceso educativo, debe tener en cuenta que no se debe modificar la finalidad del procedimiento y evaluar es evaluar. Es duro. Los que hemos dado clases lo sabemos. Es el momento más duro para un docente, la evaluación. Pero el docente debe de tener toda esta información. Es necesario disponer de toda la información para mejorar el método de aprendizaje, para mejorarlo. Por eso, exige un consenso, eliminar trámites burocráticos y simplificar procedimientos, evidentemente. Esto se debe realizar tras un consenso
que genere la comunidad educativa, participando evidentemente los docentes, los que le escriben y los que no. Debe permitir también aprovechar y optimizar mejor el trabajo. Por tanto, yo entiendo que hay un problema, que tenemos un problema. A partir de la LOPSE del 1990 se han ido complicando los procedimientos. Con las transferencias todavía se complicaron más las duplicidades y rellenar expedientes y formularios, pero la reducción de la burocracia solo puede hacerse tras un periodo de reflexión. Desde el departamento, yo sé por qué me hace usted la pregunta, pero en el programa electoral del PP, del Gobierno, del partido que sujeta y sustenta este Gobierno, iba la simplificación burocrática a todos los niveles, señor Zibiac, y al educativo también le aplicará, pero no de una forma unilateral lo vamos a hacer. Hay que establecer ese periodo de reflexión que le he dicho. Las líneas de actuación sobre las que hay que trabajar es, en primer lugar, la digitalización, la modernización. Evidentemente, hay herramientas tecnológicas que hoy en día permiten realizar aquellos trabajos más reiterativos, simplificarlos. Realizar memorias, por ejemplo, se va a simplificar tremendamente con las herramientas digitales que hoy en día tenemos. Un análisis de aquellos trámites que cumplen una finalidad, de aquellos otros que no la cumplen. Para ello, evidentemente, hay que contar no solamente con el que confecciona el formulario, sino con el destinatario de ese formulario. La utilidad exige una evaluación de todo el proceso de utilización de esa información, no solamente del que lo genera, sino de todo el proceso de los que lo utilizan y de los que el destinatario final. También el otro punto sería la descentralización. Entendiendo por descentralización, para que me entiendan, es que en los trámites o en la realización de actuaciones en el ámbito docente intervienen diferentes actores. Por un lado estarían los docentes, tienen funciones propias en este proceso de enseñanza y aprendizaje. También está el centro educativo, por ejemplo, los horarios podrían hacerlo, que tienen diferentes órganos, el equipo directivo, el consejo escolar, los coordinadores didácticos y la administración, sea periférica, que integran diferentes unidades dentro de los que están los servicios de inspección y las direcciones generales. La descentralización supondría el no tener que escalar para tomar las decisiones, ser capaces, el órgano, el propio centro o incluso el docente, de tomar decisiones sin necesidad de escalar en la toma de las mismas. Y por último, todo este proceso de simplificación llevaría aparejada una formación para los docentes. La modernización, señor Zibiac, exige una formación para aquellas personas que la van a utilizar y también exige la cooperación y la colaboración con otras administraciones que actúan en el ámbito escolar. Para establecer planes en los coles entran otras administraciones que también son protagonistas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta en este proceso de eliminación de burocracia negativa, de la que desmotiva y desmoraliza y hace perder recursos en los docentes, hemos de tener en cuenta no solamente a los docentes, también, evidentemente, a las administraciones implicadas, a la inspección, a la que usted creo que le tiene especial enquina, no sé si porque ha sido docente y le han amargado la vida, pero yo jamás odié a mis servicios de inspección porque la inspección tiene una actitud también colaboradora y de solución de muchos problemas. Y por último también a las familias, porque las familias también tienen a veces que rellenar formularios, aportar datos, llevar documentación. Vamos a intentar hacerlo con la participación de todos estos actores implicados y un proceso de reflexión. Señor Zibiac, le daremos participación, tendrá opinión, podrá expresar las opiniones, al igual que la docente
que le ha escrito, entiendo que fue el año pasado, porque ya no hay docentes en secundaria que hagan 19 horas lectivas, son 18, y le contesté a la perspectiva de género en las matemáticas, señor Cibiac, porque me sobra algo de dinero. Haga un planteamiento usted de matemáticas con un ejemplo. Haga un planteamiento y verá si hay perspectiva de género en ese planteamiento o no. Evidentemente, en 2 más 2 son 4, no. Plantee usted un problema de sumas con una actividad humana y verá cómo sí que hay perspectiva de género. Muchas gracias.